Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo han despertado hoy? Nosotros estamos entre la esperanza y la incertidumbre, la verdad, porque ayer ha habido un intento de diálogo. Le llamo intento porque realmente no se han sentado a dialogar estrictamente, como se podría decir, sino que simplemente se han dicho sus posicionamientos y la COP ha planteado la primera condición para sentarse a dialogar, que es la liberación de los detenidos. Entonces se ha conformado una comisión jurídica para analizar los casos, porque claro, el gobierno tiene que decir, en Bolivia hay separación de poderes, no está en nuestras manos, eso es lo que corresponde. Pero también estaba el fiscal general en la reunión, así es que veremos qué es lo que sucede, si es que logran algún acuerdo y luego finalmente puedan ir al diálogo de fondo, porque ya estamos en un conflicto que está por llegar a los 2 meses, ya falta poco para que llegue a los 2 meses, y la verdad es que estamos muy, muy cansados, pero sobre todo estamos preocupados y preocupadas por alrededor de 5.000 choferes que están retenidos en las diferentes carreteras, viviendo en condiciones dramáticas, ¿no? Con pocos alimentos, con malas condiciones, bajas temperaturas, problemas de salud, etcétera. Me parece que ahí hay una urgencia que ni los dirigentes ni las autoridades han entendido y que por eso están tomando el diálogo con mucha pausa, con mucha cautela. Esperemos que aceleren un poco el paso por toda esa gente que está sufriendo. Y nosotros hoy día queremos justamente enfocarnos en la Central Obrera Boliviana. Después del MAS, creíamos que, bueno, ya no habrá Central Obrera Boliviana, tomando en cuenta que habían estado unidos al poder, pero resulta que en la primera parte del gobierno de Rodrigo Paz como que resucitan y en este conflicto se convierten en protagonistas. Entonces nos preguntamos, ¿en qué momento está la Central Obrera Boliviana? ¿Y cuál es su futuro? Hemos invitado a dos personas conocedoras del tema a fondo. Saludo en primera instancia aquí en el estudio a Zulema Alanes. Ella es periodista y ha sido secretaria de prensa de la Central Obrera Boliviana en la década del 80. Zulema, bienvenida, buen día. En tu programa. Bueno, y también está con nosotros Javier Kisbert. Él es activista de derechos humanos, expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, y sabemos que por ahí tienen un grupo de reflexión donde uno de los temas es la COP. Por eso le damos la bienvenida al programa. Javier, buen día. Buenos días, Mary, a ti, a tu audiencia, y muchas gracias por la invitación. Pues empecemos. Quisiera que empecemos con la coyuntura, dando nuestro punto de vista sobre lo que está pasando en este momento. Ese pliego que han presentado después de más de 40 días de protesta, si es un pliego viable, es un pliego solo para la negociación y cuál va a ser el futuro de esa negociación, Zulema. Gracias, Mary. A ver, creo que la COP está arrinconada en las cuerdas, para decirlo en términos boxísticos, creo, ¿no? Ujú. Y ha presentado una demanda maximalista. Creo que con temas que no están reflejando, de hecho, la plataforma de reivindicaciones que una organización como la Central Obrera Boliviana debiera presentar. Es decir, en mi percepción, ese pliego no termina de reconocer lo que son las demandas más sentidas de los trabajadores, que son a quienes la Central Obrera Boliviana debería representar. Entonces, además que, digamos, intenta integrar en sus demandas una serie de situaciones que corresponden a otro ámbito de la institucionalidad democrática que conocemos hoy, como Ujú. por ejemplo el tema, para mencionar solamente uno, del 50-50, ¿no? Como sabemos, tenemos una institucionalidad expresada en democracia, en las gobernaciones, en las asambleas legislativas departamentales, en la estructuración tan, tan amplia territorialmente hablando de los municipios y sus consejos municipales, que seguramente tendrá mucho que decir en una agenda que desde la Central Obrera Boliviana incorpore el 50-50, por ejemplo, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, pienso yo que la Central Obrera Boliviana
ha equivocado el camino de la representación auténtica que debería haber enarbolado en esta actual coyuntura, con un gobierno distinto al movimiento, al socialismo, que fue, digamos, donde la máxima organización de los trabajadores fue subsumida, prebendalizada, cooptada y corrompida, ¿no es cierto? Tenía la gran oportunidad, digamos, además de que Argollo acababa de asumir la Secretaría Ejecutiva de la COB en un congreso en Cobija, y tenía, creo, la gran oportunidad de reencauzar, de recuperar la central obrera boliviana para los trabajadores, y lamentablemente contaminó nuevamente la agenda de esta organización que está a punto de cumplir 75 años. De hecho, el mismo Argollos reconoció, dijo, ha sido contaminado el movimiento, pero ha sido contaminado pues, con anuencia de ellos, ¿no? Porque, ¿y a qué se refiere? A la intervención de Evo Morales, de todo lo que fue el movimiento al socialismo en el conflicto y obviamente el movimiento cocalero. Ha sido contaminado, ha dicho, pero simplemente para recordar cuáles son esas demandas que están en el pliego de la COP, contarles, no vamos a leer los 8, simplemente hemos recopilado algunos que consideramos que son o imposibles o difíciles de cumplir. Verá cómo el gobierno negocia al respecto. Uno, están pidiendo jubilación al 100% para mineros, salubristas, fabriles, campesinos, pese a que los campesinos no cotizan. Luego están pidiendo no contraer ningún crédito con el FMI, pese a que ya se sabe que el gobierno está a punto de lograr un acuerdo con el fondo y, según varios analistas, ese sería el único camino que tiene Bolivia para salir de la crisis estructural en la que se encuentra. Luego, también piden que el fiscal general les garantice que no van a ser perseguidos penalmente. El fiscal estuvo, evidentemente, en la primera reunión, pero yo voy a reiterar aquí, en Bolivia existe independencia de poderes, al menos en la constitución política del Estado. Entonces, no tendría que haber un compromiso de esa naturaleza, sino un análisis de expedientes, caso por caso, para ver, por ejemplo, si hubiera un dirigente que es el que ha pateado al policía allá en el teleférico azul, creo que ha sido, pues ahí no hay nada que hacer. O sea, ha habido muertes en este conflicto, ha habido situaciones muy, muy delictivas. Luego, también piden amnistía general para todos, es decir, que todos los detenidos, que han sido más de 300 en este conflicto, aunque de ellos solo 22 han sido enviados a prisión, todos tengan amnistía, es decir, que se les borre todos los antecedentes, en fin. Y también piden aprobar una ley para obligar al presidente, al vicepresidente y a las autoridades, a todas las autoridades electas, a cumplir sus promesas electorales, ¿no? O sea, medio difícil, por ejemplo, con la promesa electoral que ha hecho Lara del 2.000 bolivianos de renta dignidad. No sé, es que han hecho un montón de promesas electorales. Evidentemente ahí tiene que haber una responsabilidad, pero hay cosas que son muy complicadas en un contexto de crisis. Ahora, con ese pliego, Javier Gisbert, ¿qué opina? ¿Hay posibilidades de encuentro de negociación entre la COP y el gobierno? Bueno, a ver, el tema de la COP creo que está inmersa en toda una realidad, ¿no? Que es en la que nos encontramos, en una realidad donde se muestra una fragilidad institucional, una desinstitucionalización del país en general que hemos visto por diferentes motivos. Y estamos hablando de una organización que tiene 74 años, ¿no? Y que en esos 74 años tuvo como ¿cuántos? 16 secretarios ejecutivos, ¿no? Muchos de ellos no conocidos. Esto para poner el contexto de lo que es la COP y la naturaleza de la COP. Esto tenemos que entender la COP con un instrumento, cuando la COP se convierte en gloriosa y cuando deja de serlo. Y yo creo que esto tiene que ver con una lectura de la realidad del país, de la coyuntura y la capacidad de las organizaciones de adecuarse y responder a estas necesidades con las cuales se formaron y mantenerse dentro de los principios con los cuales han nacido. Y dentro de eso, es decir, es un tema político, obviamente. No podemos quitarle a la COP el carácter político que ha tenido desde sus inicios, ¿no es cierto? Y la población tiene que verla de esa manera, que seguramente las últimas generaciones, gente que tiene como 40 años o 20 años, nunca ha conocido
esa gloriosa central obrera a la que le debemos tanto. Pues dentro de eso, yo creo que hay que ver en su composición la dirección misma de esta central obrera, las dirigencias, cómo manejan, y tiene que ver también esto con todo lo que son las instituciones. Una adecuada lectura hace posible que se lleve adelante también acciones, y como la COP tiene definida en sus estatutos también formas de lucha, etcétera, que tienen que adecuarse a la coyuntura y de acuerdo a la realidad que hay. Entonces, en esa medida, también sabemos que los pliegos en las últimas décadas de la central obrera han sido siempre maximalistas, son temas para negociar. Y en momentos en los que hay reflujo y espacios en los que se puede hablar de derrotas en las luchas que ha emprendido la COP, y en general, de parte de los gobiernos también, hay una forma de salir de esa derrota, mostrando, limpiándose la cara más o menos respecto de sus bases, se está tratando de tapar ciertos errores y mostrar pues algunas derrotas como victorias. Y en este tema creo que el mensaje es también a sus bases, una deslegitimación, cuando hay una separación de las bases de las dirigencias con sus bases, hay que buscar formas de ganar nuevamente esa legitimidad y posicionarse dentro de esto. Y más aún, en un ámbito donde hay una falta de liderazgo de estas organizaciones, el tema se hace mucho más crucial. Y ahí corresponde recuperar, ¿no es cierto?, la esencia misma de la organización, sus objetivos, como un instrumento y no como un fin en sí mismo. Y la COP ha pasado por crisis diferentes en varios momentos y tiene los instrumentos para esto. Y yo creo que están conscientes los dirigentes que varias de estas propuestas que han hecho no son viables. No son viables porque hay una mala lectura de lo que es la situación del país. La COP, esa gloriosa, miraba el país con otros ojos, interpretaba la realidad, comprendía el país en su integridad y no solamente en un tema sectorial. Y entonces yo creo que este es un tema que están planteando cosas que no se van a cumplir y que hay que ver en dos ámbitos. Uno, que están tratando de posicionarse nuevamente, disputando ese liderazgo, legitimarse, o por el otro, que sería terrible, inviabilizar una negociación. Muy bien, quieren mostrar entonces una derrota como una victoria. Ese sería más o menos el punto, ¿no? Porque evidentemente ellos buscaban un objetivo durante este movimiento y el objetivo era la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ese objetivo ya no se ha logrado. Ellos mismos han reconocido que han fracasado en el intento de derrocar al presidente y entonces ahora aparecen con un pliego durísimo, ustedes le llaman maximalista, ¿no? O sea que es un pliego básicamente difícil de cumplir. También ese pliego establece, por ejemplo, que no se debe estatizar nada, ¿no? O sea, dicen las empresas estratégicas, pero en realidad está apuntando a todo este aparato que ha armado el MAS durante 20 años con empresas que finalmente son empresas deficitarias, empresas que no tienen futuro, que le deben un montón de dinero al Banco Central. ¿Cómo no se van a privatizar esas empresas, digo yo? O sea, es más, deberían cerrarlas, ¿no? Pero si alguien quiere comprarlas, pues deberían venderlas. Si me permiten, vamos a poner una lámina que nos va a mostrar cuál es la historia de la COP así en cortito, porque claro, nos decía Javier, ha tenido momentos de gloria y además destacaba su rol político en la historia de Bolivia, ¿no? No es una entidad solamente que reivindica demandas sociales, es una entidad política, evidentemente. Aquí está la COP de Lechín Argollo. Su fundación ocurrió tras la revolución de 1952. Hubo un cogobierno con el movimiento nacionalista revolucionario en los años 50. De hecho, ahí nace el primer cogobierno, podríamos llamar, de la COP con el poder. Luego viene la Asamblea Popular de 1971 durante el gobierno de Juan José Torres, donde su rol ha sido también importante. Luego
la COP ha sido fundamental en la resistencia a las dictaduras militares en el periodo entre el 64 y el 82. Posteriormente vendría la Marcha por la Vida y la crisis minera de 1985, cuando se ha producido la liberalización, la privatización, en fin, la capitalización, esa fue la palabra que se usó aquel año, la capitalización, y ha dejado en la calle a miles y miles de mineros y trabajadores, ¿verdad? Y ahí hubo esta reacción de parte de los trabajadores, en este caso la Central Obrera Boliviana. Su papel en los ciclos de protesta que han desembocado en las guerras del agua y la guerra del gas, el año 2000 al 2003, que derivó en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y bueno, durante los 20 años del MAS, en una primera etapa mantuvo una distancia a la Central Obrera Boliviana, pero alrededor del 2011 ya lograron una alianza y esa alianza se convirtió básicamente en una especie de cogobierno, porque la COP incluso tenía senadores, tenía presencia importante dentro del gobierno de Evo Morales y después en el gobierno de Luis Arce. Quiero ir con su lema para preguntarle, ¿en qué momento está la Central Obrera Boliviana ahora? ¿Está renaciendo? ¿Está muriendo? ¿Cuál es su rol en un país en el que el 85% de los trabajadores digo, porque me incluyo, informales, somos cuentapropistas? Bueno, la COP nunca ha representado, digamos, a absolutamente todos los sectores de trabajadores. Han habido momentos en los que los gremiales, por ejemplo, efectivamente se han afiliado a la Central Obrera Boliviana y lo propio ha ocurrido con otro sector clave desde el punto de vista de su impacto en la estructura social y económica como son los choferes, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que la Central Obrera Boliviana, por este rol político que se le reconoce y por su capacidad de interpretación de la realidad y de los desafíos concretos de determinadas coyunturas, ha tenido pues una sólida legitimidad, ¿no? O sea, la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, ha encabezado las luchas populares por la recuperación de la democracia. Ese es un rol indudablemente importante que ha cumplido la Central Obrera Boliviana y alrededor de, digamos, de la postura política de la Central Obrera Boliviana en esas coyunturas se ha articulado la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Hoy la Central Obrera Boliviana no tiene la legitimidad que históricamente la ha caracterizado. Y esa deslegitimación ha sido paulatina y ha iniciado con su participación en esta articulación que ha inventado el movimiento al socialismo, los gobiernos encabezados por Evo Morales para subsumir a los intereses partidarios a un movimiento de la naturaleza que articulaba la Central Obrera Boliviana. Hay que recordar y hay que diferenciar más bien el rol político que una institución como la COP puede cumplir de una alineación partidaria como la que se ha dado en su participación en los sucesivos gobiernos del movimiento al socialismo. Y eso ha derivado en una deslegitimación porque los dirigentes se han puesto al servicio del gobierno de turno, de los sucesivos gobiernos de turno, encabezados inicialmente por Evo Morales y luego por Arce Catacora, han intentado repetir esa misma sumisión al gobierno de turno, incluso en el gobierno de la señora Áñez, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, esa deslegitimación, digamos, tiene más de una década, ¿no? A la cabeza de los dirigentes que hemos conocido, con un periodo cortito que ha sido encabezado por el señor Guido Midema, y por lo cual justamente fue descabezado por instrucción de Evo Morales, no nos olvidemos aquello, ¿no? Entonces, la Central Obrera Boliviana tiene múltiples crisis que resolver. Tiene que resolver la crisis de legitimidad global, de representación en términos de sus liderazgos. Argollo no tiene en este momento un liderazgo que sobre el cual pueda conducir a los trabajadores hacia el camino de victorias en sus reivindicaciones, ¿no es cierto? Tiene problemas de legitimidad respecto de su inadecuada lectura de la coyuntura.
La Central Obrera Boliviana, con el pliego que hoy presenta la Central Obrera Boliviana al actual gobierno, piensa que está viviendo los tiempos de jauja de los precios internacionales del petróleo que hicieron del gobierno del movimiento al socialismo el gobierno, digamos, que más dilapidó los recursos estatales con los que podía haber transformado la economía, las condiciones de los trabajadores, etcétera. Hoy la Central Obrera Boliviana no es capaz de generar una propuesta al gobierno, al que reclama que su gobierno, dicho sea de paso, porque reclama que ellos han puesto a Rodrigo Paz en la presidencia porque le han dado sus votos, ¿no es cierto? Esa es la lectura política inadecuada que hace la Central Obrera Boliviana y es incapaz de proponer una propuesta ante el país para salir de la crisis. O sea, creo que la deslegitimación de la Central Obrera Boliviana en este momento, en esta actual coyuntura, es integral. Claro, lo que pasa es que uno diría, los sindicalistas tienen que tener mirada de estadistas o tienen estratégica. estratégica o solamente tienen que fijarse en las necesidades que tienen los sectores a los que representan. Porque claro, estoy pensando, por ejemplo, en el periodo del 82, en el gobierno de Siles, ¿no es cierto? Cuando pide y de pronto, ¿en qué termina? En un acortamiento de mandato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Javier, ¿tú crees que la COP debería tener una mirada así de Estado, más que una mirada sectorial, una mirada de interés? ¿O cómo lo ves? Sí, yo creo que tiene que recuperar esa mirada que la tuvo. Eso hizo a la COP constituirse en un factor de poder en el país. La COP era un referente de lo que estaba sucediendo en el decurso de la historia del país en momentos muy difíciles. Toda la gente estaba pendiente de lo que decía la COP. Y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional era un referente organizativo de defensa de los trabajadores, con una línea política definida, con objetivos claros, etcétera. Pero se ocupaba de leer perfectamente Israel. Los congresos de la COP era donde se discutían temas nacionales que tenían que ver con una lectura adecuada, con diferentes miradas dentro de la COP, porque tenía una pluralidad. Convergían ahí todas las ideas posibles que se estaban dando en el país. Y a partir de esa discusión se elaboraban propuestas claras que recogían todo el sentir y la población estaba pendiente de eso. Y era el acontecimiento de un congreso de la COP, por ejemplo, el país estaba pendiente. ¿Qué se definía ahí? ¿Quiénes iban a dirigir esto? Etcétera. ¿No es cierto, Massa? Y obviamente esta debilitación que viene, siempre ha habido crisis en la COP. Incluso para su nacimiento hubieron antecedentes anteriores, ¿no es cierto? Por eso son antecedentes de la COP, que nace primero con un intento de la formación de la CON, ¿no? Central Obrera Nacional, una cuestión así, pero después va a conformarse lo que hoy se tiene. Y son elementos internos, son elementos externos que hacen a esa debilidad de la institución, que ha pasado varios momentos, pero que los dirigentes han sabido leer y han sabido adecuar esta organización a las necesidades que estaba planteándole el país. Incluso la discusión del tema del poder dentro de la COP existía, y ellos tenían, en ese momento, esa COP tenía una mirada absolutamente clara de su relación con el poder. Ha sido cogobierno, pero ellos veían este paso del cogobierno como una cuestión táctica, pero lo estratégico no era la toma del poder para la COP. Eso tenían absolutamente claro y se discutía, se analizaba, y en función de eso se sacaban esto, pero cuidaban muchísimo de ver esto. Y muchas de las discusiones, las tesis políticas de la COP, muchas discusiones en sus organizaciones, eran pues la directriz que marcaba el ritmo del país. Muchas discusiones de los ampliados, de los congresos de la Central Obrera, se han convertido en decretos, ¿no es cierto? No estaban al margen de lo que es la realidad y veían al poder también en su lógica
con la que nacen con una ideología definida, etcétera, porque eso fue la historia, nacen con eso y ellos empiezan a funcionar con una mirada de largo plazo, estratégica y comprendiendo la realidad del país en su conjunto, no solamente sectorial. De hecho, las críticas que habían dentro de la COP en sus momentos difíciles, que tenían los instrumentos. Ha habido un congreso orgánico el año 91, por ejemplo, después del neoliberalismo, donde se discuten los elementos, las debilidades que existían dentro de la COP, y la crítica y la autocrítica institucional era básica, y también eso daba lugar a que se reinvente, se reanime, y eso es lo que falta ahora dentro de la COP, y creo que no es justo que en algún momento se piense como hay voces que dicen que debería desaparecer, que no es necesaria la COP, etcétera, pero creemos que esto tiene que ver con el organismo que está alimentando de esto, con sus afiliados, tienen que discutir. Eso ha tenido también, la debilidad de la COP también ha jugado mucho con factores externos. Acuérdense, mucha gente que ahora está, por ejemplo, en la administración pública, ¿no? Y que se queja por masacres blancas, etcétera, hasta el año 85 tenía un instrumento porque los empleados públicos eran afiliados a la Central Obrera Boliviana, ¿no es cierto? Entonces tenían un ente que les podía defender. Y en estos momentos de crisis, obviamente, necesitamos este tipo de organizaciones que respondan a las necesidades del país en su conjunto, ¿no? Y bueno, no faltará el que nos está viendo y que ha sufrido las consecuencias de este conflicto y dirá, ¿qué les pasa? Están romantizando a la Central Obrera Boliviana. Esa organización debe desaparecer. Han cometido actos delincuenciales. O sea, yo, la verdad, hasta podría escucharlos, ¿no? Pensar eso. ¿Por qué? Porque evidentemente venimos de 49 días de conflicto sin ninguna humanidad, impidiendo el paso de ambulancias, impidiendo el paso de oxígeno, de combustible, etcétera, y la gente dirá, esa no es una organización que debería representar a los trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿quién representa a los trabajadores? Los trabajadores necesitan una representación. En este nuevo tiempo hay nuevas organizaciones que están surgiendo del ecosistema, del tejido social, que puedan representar a los trabajadores. De eso vamos a hablar, pero luego de la pausa. Permítanos unos segundos, ahorita volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170.
si es que es necesaria la COP en estos tiempos o existen otras formas de representación ciudadana. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el 2019, cuando surgieron los famosos pititas que agrupados en plataformas han logrado el objetivo de que Evo Morales renuncie al poder, ¿no? Después del fraude electoral. Y también estoy pensando en los movimientos emergentes, por ejemplo, movimientos de mujeres, movimientos ecologistas, movimientos incluso animalistas. Es decir, este nuevo tiempo es un tiempo de emergencia de nuevas organizaciones ciudadanas, no tan obreras, digamos, ¿no? En ese contexto, ¿la COP tiene futuro, Zulema? Bueno, la COP yo creo que es una institución no solamente histórica, sino que tiene proyección en perspectiva de una articulación nacional e internacional. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo, tradicionalmente la Central Obrera Boliviana ha sido una de las instituciones que ha marcado línea también y ha encabezado movimientos reivindicativos a nivel de América Latina. La Central Obrera Boliviana ha sido una institución reconocida por varios factores. Primero, porque era un factor de unidad de las reivindicaciones políticos, sociales y laborales en el país, y era una entidad, digamos, ejemplo de estructura de representación a nivel de América Latina, ¿cierto? Nunca ha podido surgir una organización de las características de la COP paralela a la COP. Se han hecho varios intentos de surgimiento de una institución paralela a la COP, como ha ocurrido, digamos, en otros países. En la Argentina había 2 centrales generales de trabajadores. En el Brasil también han habido movimientos paralelos, digamos, ¿no es cierto? Entonces creo que la trayectoria, la historia, los principios que tradicionalmente han articulado a la Central Obrera Boliviana permiten pensar que es una institución que está en el límite y ante el desafío de su renovación o ante el desafío de su desaparición. Yo creo que estamos en un momento clave de la Central Obrera Boliviana. ¿Y por qué yo creo que es importante la Central Obrera Boliviana condicionada a su posibilidad de renovación? Creo que la Central Obrera Boliviana puede constituirse en una respuesta de articulación en función de los principios que tradicionalmente la han caracterizado. Por ejemplo, el pluralismo de representación. Creo que una de las características políticas de la Central Obrera Boliviana es que es capaz de articular a los diferentes sectores laborales más allá de su alineación político-partidaria. Esa es una de las características era una de las características, ya no lo es ahora, hay que recuperar esa característica. Es necesario para esa perspectiva de renovación pensar de inmediato en un congreso orgánico, por ejemplo, ¿no? Que vea la realidad, esta realidad que tú estás describiendo, y que trate de integrar a diferentes y múltiples voces que tienen una forma de organización y de reivindicaciones diferentes. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana nunca se ha puesto a tono con las reivindicaciones de múltiples activismos que reclaman, por ejemplo, por los desafíos medioambientales en el país, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante pensar en una Central Obrera Boliviana renovada, en una Central Obrera Boliviana con principios, que retome los sólidos principios orgánicos que tenía históricamente, ¿no es cierto?, donde los dirigentes se pongan efectivamente al servicio de los intereses de los trabajadores y no piensen solamente en la perspectiva que está plasmada en los reclamos que ha planteado la actual dirigencia de la COP al gobierno de cuotas de poder, ¿no es cierto?, para repetir los mecanismos de prebendales que ha impuesto Evo Morales durante sus sucesivos gobiernos, para impedir que las dirigencias se corrompan en el ejercicio de cargos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la COP, reitero, no tiene muchas alternativas. O se renueva
O muere. o muere. Esa es mi percepción. Bueno, Javier, ¿se renueva o se muere? Pero quiero agregar a esa pregunta algo que tiene que ver con este conflicto. Es decir, si bien vemos a un Argollo dándole la mano al presidente Rodrigo Paz como si tuviera real poder, como si realmente la COP hubiera recuperado legitimidad, poder, etcétera. ¿Eso es real o es algo como artificial? ¿Por qué pregunto eso? Porque el bloqueo de caminos no ha sido realizado por la COP. El bloqueo de caminos ha sido realizado por la Federación Tupac Katari de Campesinos de La Paz y luego otras organizaciones campesinas del resto del país se han ido sumando. Pero yo no he visto dirigentes de la COP bloqueando. ¿Por qué la negociación tiene que ser con ellos? ¿Es una representación institucional, etcétera? Yo digo, si mañana llegan a un acuerdo con la COP, ¿se van a levantar las medidas? Yo creo que va a tener que haber una negociación específica con la Tupac Katari. Entonces, pongo en duda, digamos, que la COP fuera la que está en este conflicto, liderando este conflicto. De nombre sí, pero en los hechos. Bueno, tiene que ver pues con un cambio de la composición social misma que hay en el país. El tema de la participación de los campesinos, por ejemplo, dentro de la COP, que siempre ha estado abierta desde su creación. Se habla de una institución, de una organización clasista, policlasista, se denomina también después, donde se habla del tema de los campesinos, donde se habla del tema de los gremiales y de todos los trabajadores, pero el protagonismo que toma el campesinado en el último tiempo, después de la Revolución del 52 y después de la relocalización incluso, es importante porque además cambia la estructura misma del país, cambia el tema de las fuentes de trabajo, se empiezan a cesar, se debilita el tema obrero y obviamente dentro de los instrumentos de lucha de la COP no estaba contemplada el bloqueo de caminos, no estaba, era más el tema de las huelgas de hambre, etcétera, o huelgas de brazos caídos en algunos casos, pero era con el tema de la paralización del aparato productivo también, porque había una inserción muy grande de las organizaciones sindicales dentro del aparato productivo. Ahí estaban fabriles, habían gráficos, había de todo, ¿no es cierto? Entonces, y en este último conflicto, por ejemplo, la COP no asume la conducción misma del conflicto, sino que más bien se suma a lo que ha sido el tema de la protesta de la Tupac Katari y de la marcha también de las organizaciones de indígenas de tierras bajas. Cierto. ¿No es cierto? Ellos inician y obviamente hay un espacio que está vacío y por eso hablaba de la crisis de liderazgos. Hay que aprovechar también estos momentos para sumarse ahí y ganar fuerzas, ¿no es cierto? Obviamente han habido sectores que se han desmarcado también de eso porque hubo una contaminación del movimiento, ¿no es cierto? Si la COP sola manejaba el conflicto, no hubiera tenido la contundencia que le ha dado lo de la Tupac, que le ha dado el bloqueo de caminos, mal manejado, etcétera, y ese es otro tema que se puede ver. Pero como todo organismo, como decía su lema, como todo organismo vivo, una organización es un organismo vivo que tiene que adecuarse a la nueva realidad, tiene que renovar sus mecanismos, tiene que renovarse internamente con una reflexión interna con una autocrítica muy piden autocrítica a otros, pero es más difícil hacerse la crítica interna. Pero la COP por lo menos tenía esa cualidad y con eso se relanzaba, se reinventaba. Tiene necesidad de hacer eso y yo creo que cualquier organización, llámese COP, es necesaria en este país. Este país se organiza para todo, ¿no es cierto? Y lo que la cualidad que tenía la COP era de unir estas organizaciones, de ahí viene la solidez de la COP, de responder a diferentes intereses. Bueno, y en este momento lo que le queda, yo creo, a la COP es un urgente, y hace rato ya debería haber hecho un congreso orgánico. El último que han hecho ha sido el año 91, después del neoliberalismo, para plantear ciertas cosas que
obviamente no se han cambiado, no se han revisado, pero tiene que hacer eso y tiene que ser de adentro, porque si no viene de afuera. ¿Qué es necesaria? Sí, llámese COP o no. Es necesaria una organización de este tipo, porque si se elimina la COP en este momento van a salir otras. En este momento hay una central de trabajadores de Bolivia, que se llama, ¿no es cierto?, que hace pocos años empieza a surgir. En el momento que surgía esto, yo tuve una conversación muy corta con Antonio Siñani. Todavía nadie sabía y él apareció en algún momento y bueno, le dije, bueno, ¿y cómo anda eso? ¿Cuáles son los principios que tienen? Se estaban en formación, no había nada de eso. Y le dije, bueno, ¿y esto no es una paralela a la Central Obrera? Y él dijo, no, porque no nosotros estamos haciendo esta organización con los grupos que no están afiliados a la Central Obrera. Entonces se puede eliminar la Central Obrera, pero va a surgir otra. Claro, ¿No es entiendo, cierto? porque Es los necesario, trabajadores porque necesitan representación. Y los gremios que todos tienen una organización que los representa, están los periodistas, están los médicos, están todos ellos. El tema es que la COP ha buscado unir todo eso en un momento que la realidad del país exigía esto, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene que pasar. Solo para recordar un poquito cómo ha sido el hilo conductor de las últimas movilizaciones, vamos a ir un poquito para atrás y acordarnos del decreto 5503, aquel que ha emitido de entradita el presidente Rodrigo Paz y que planteaba el fast track, es decir, llegada de inversiones por la vía rápida, ¿no? Sin pasar por el Congreso, sin consulta, en fin. Y bueno, eso ha generado una movilización y ha sido el primer momento en que la Central Obrera Boliviana ha adquirido protagonismo. Y luego, bueno, viene este conflicto que se declara huelga general indefinida el 1 de mayo de este año. Pero ustedes recordarán, esa huelga no tuvo seguimiento, es decir, no es que han parado las empresas, las instituciones, no ha habido el tal paro, la tal huelga declarada por la COP. Y 4 días después, porque esto fue como un sábado, el día miércoles, la Tupac Katari declara bloqueo de caminos en el departamento de La Paz, y ahí es donde realmente empieza a endurecerse este conflicto, simplemente para poner en contexto. Bueno, ustedes saben que nosotros vamos por 4 canales, la transmisión de este programa y el de Brújula Streaming, salimos por 2 YouTubes, el YouTube de Sin Maquillaje y el YouTube de Brújula Digital, también por el Facebook de Sin Maquillaje y el Facebook de Brújula Digital. Así es que hoy vamos a leer comentarios del YouTube, ¿ya? Hemos recibido algunos, así es que vamos. Dice, video de Maidana. Al señor Kisbert, por favor, sea específico, ¿qué le debe al país a la COP? ¿Qué le debe el país a la COP? Por más que me esfuerzo, siempre recuerdo a la COP como un partido político de facto y demasiado ideologizado, dice. Luego vuelve a escribir y dice, la COP siempre fue instrumentalizada política e ideológicamente por la izquierda radical y también por el populismo en las últimas décadas. Lili Prim dice, los nombres en YouTube son un poco complicados, pero Lili Prim, vamos a leer así. La COP no representa a los trabajadores por cuenta propia, que somos la mayoría. Hay que crear otra con otra visión. Mario González dice, estamos viviendo la tibieza de paz. Si la COP y todos los bloqueadores vencen al gobierno, este no va a poder gobernar ni ahora ni va a durar 5 años. Claro, va a quedar debilitado el gobierno después de este conflicto, ¿verdad? Mario González también dice, solo buscan impunidad. Juan Carlos Ticona nos dice, como a todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil, el MAS las cooptó. Esto ha acabado debilitando al MAS, al Estado y a la sociedad civil. El autor de este desastre es Álvaro García Linera. Oveja Negra dice, obviamente es un seudónimo, COP, instrumento histórico desfasado al servicio de la subversión de la Internacional Socialista. Su finalidad no es la democracia, es la dictadura. Opiniones de la gente que nos está siguiendo, les agradecemos por eso. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para redondear.
Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso hablando sobre el pasado, el presente y el futuro de la Central Obrera Boliviana, si es que tuviera futuro. Por aquí dicen que debería haber una organización de los trabajadores, puede ser la COP o puede ser otra organización en el nuevo contexto. Pero bueno, para cerrar, a mis invitados quiero pedirles que nos hagan una proyección. No es mi pretensión que sean brujos, pitonizos, nada, pero que nos hagan una proyección sobre lo que viene después de este conflicto, tanto con la COP como con el gobierno. Este gobierno va a salir debilitado, parece que sí. Esta COP va a salir reforzada o va a salir odiada por la gente. Adelante. Bien, yo creo que es un momento de inflexión, ¿no? La Central Obrera Boliviana, reitero, o se renueva o perece. Más o menos esa es mi perspectiva en términos de su capacidad de articulación y representación histórica. Casi 75 años de existencia de la Central Obrera Boliviana. Hoy hay mucho malestar con la Central Obrera Boliviana y con sus dirigencias. Los comentarios están reflejando ese malestar. Decir que la COP nunca ha contribuido creo que es también un exceso. Creo que la COP ha contribuido en la recuperación de la democracia. Creo que ha cumplido, digamos, ha sido una institución indudablemente representativa en el país, pero que en la última década, digamos, se ha subsumido al poder político que se proyectaba en perspectivas de Álvaro García Linera para los próximos 100 años, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que lo primero que tiene que ocurrir es que la actual dirigencia de la Central Obrera Boliviana asuma la responsabilidad del desastre que ha generado en esta coyuntura. Yo he sido parte de la Central Obrera Boliviana y Argollo tiene que por lo menos tener la dignidad de reconocer que se equivocó, que no cumplió el rol que un líder de la talla de una organización como la COP debe cumplir. Es falso que todo esté sujeto a las bases. Y ya lo han denunciado, ya lo han puesto en evidencia los dirigentes de al menos 6 centrales obreras departamentales. Hay sectores como los fabriles, por ejemplo, que se han desmarcado de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, y entonces Argollo lo primero que tendría que hacer es no una disculpa como lo que ha planteado, sino una autocrítica seria, un reconocimiento de que no ha dado la talla para conducir el actual movimiento. Y uno de los desafíos que debería
debería asumir Argollo, es bajar a los bloqueos y exigir que se levanten. Yo no entiendo cómo el gobierno ha ido a una negociación sin ninguna demanda, Claro. ¿no? O Ok. sea, es Ellos decir, van a poner la condición y el gobierno no les dijo, pero contra levantamiento de pero bloqueos al obvio, o sea, instante, ¿no? digamos, hoy el gobierno tiene la posibilidad de exigirle a Argollo su capacidad de que ponga a prueba su capacidad Claro. real de representación y que baje a los bloqueos y que exija su levantamiento. Que eso suceda hoy, por favor, gobierno, pídale eso, exíjale eso a la COP. Ellos están exigiendo impunidad. Usted mínimamente exija, limpien las carreteras, levanten los bloqueos. Javier, tu balance final. Bueno, lo que coincido con su lema, que la COP está en un punto definitivo de su existencia o su desaparición como tal, de reinventarse y volver a retomar, recoger los principios que tenían, etcétera, adecuándolos a la nueva realidad. Es decir, y pelear contra todos esos factores externos también que han tratado de destruir esta organización, que se dio ya antes, incluso con el MNR hubo un intento de hacer desaparecer a la COP, se formó otra, no me recuerdo en este momento la sigla que tenía, pero otra central obrera que era más o menos paralela. Y en el último tiempo, 2016, estamos hablando más o menos Guido Midma por ahí, el más incluso, y esto por conversaciones con personas que estaban en la COP y que estaban también alineadas al más como perspectiva política, que una de las alternativas era también hacer desaparecer a la COP, porque veían como un elemento que incomodaba al poder, ¿no? Como un factor de poder que le incomodaba, y entonces había la intención de hacer desaparecer a la COP, y mi lectura es que a partir de eso se forma pues el Estado Mayor del Pueblo, Claro. que tenía que reemplazar a la Central Obrera Boliviana, pero lograron cooptarla. Claro, ¿no? le perdonaron la vida a cambio de que se siente al lado de Evo Morales en todos los actos habidos y por haber, ¿no? Así es, así es. Oiga, yo tengo que despedir porque luego viene otro programa muy bonito, así es que les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias, Mary. Un Gracias, placer. Zulema. Muchas gracias, Javier Mary. Gisbert. Gracias. Gracias. Amigas, amigos de Sin Maquillaje, gracias por habernos seguido en una jornada más. Esperamos que ya, por favor, este conflicto termine hasta este fin de semana. Ya estamos hartos de la asfixia en la que nos han sometido. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan de nuestros 4 canales. Chao, chao.